con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos. Si nos acompañas esta mañana, le damos gracias a Dios que estás con nosotros. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestra hermana quien está presente y a las hermanas por el evento del día de ayer, que tuvieron un muy buen día, un muy buen evento. El día de ayer tuvieron participación de algunas congregaciones de alrededor y eso fue de gran alegría para todos. Ahí está la foto del grupo en blanco y negro, claro, y ya esto es a colores, así que agradecemos mucho a todas las hermanas quienes ayudaron, quienes participaron, quienes estimularon, quienes motivaron, tanto a las de decoración como a todas aquellas que tuvieron que ver con la limpieza, la preparación, así también como a todas las que estuvieron participando en el taller, en el desarrollo de este taller que tuvieron las hermanas, a las que hicieron la comida y a las que sirvieron la comida. Muchas gracias por todo ello. Sé que fue de gran edificación, según he escuchado a algunas de ustedes, y aún terminaron el día de ayer muchas de ustedes en el Colonial con el evento. Así que gracias a Dios por ello y gracias a ustedes por poder hacer un muy buen trabajo con esta reunión de mujeres del año 2017, y gracias a nuestra hermana Olivia que está con nosotros por su participación en el evento. Si quieren la foto, me dejan saber y las podemos mandar sin ningún problema. Muy bien, vamos a pasar a la clase bíblica. Tenemos en la clase bíblica, estamos viendo Romanos. La clase del día de hoy es la clase número 22 de la clase de Romanos. Y lo que hemos estado mirando el día de hoy en Romanos, y vamos a continuar viendo, es el pensamiento profundo de la idea general de la palabra prótesis, lo cual es predestinación. Y en esta idea infinita y total de esta palabra se encuentra el capítulo 9, 10, 11, que creo yo son los más importantes de la Biblia en el Nuevo Testamento cuando se refiere a el hecho de libre albedrío y de predestinación. Y hoy vamos a continuar precisamente con ello. Estamos ahí en Romanos y vamos a estar viendo en el capítulo 9, y vamos a ver específicamente versículo 30, y ahí es donde vamos a continuar, 9:30, y de ahí es donde vamos a continuar. Y antes de comenzar, quiero hacer hincapié de una ilustración que vamos a estar mirando las próximas semanas.
voy a enseñar un poquito más profundo acerca de ello, acerca de lo que es el olivo. El olivo, para aquellos que viven ahí por el área donde se emplean los olivares, se puede entender muy bien esto. Para aquellos que los han sembrado, que los han cultivado, lo entienden muy bien. Para aquellos que no tenemos ni idea cómo son los olivares y qué es lo que hacen los olivares, qué es lo que proveen los olivares, cómo se cultivan los olivares, entonces es un poco ambiguo poder comprender esta parte inicial del capítulo 10 y el capítulo 11. Por eso quiero preguntarles, de los que están presentes, ¿quiénes vivieron y crecieron y comprenden el cultivo de los olivares? Ok, muy bien. Laura nada más, muy bien. Que entonces el resto de nosotros vamos a aprender mucho acerca del cultivo de los olivares, un árbol que resiste mucho tiempo, un árbol que puede resistir más de 1000 años, hermanos, con vida, un árbol que se puede sacar de la tierra con la raíz, se puede dejar en la calle por 1, 2, 3, 4, hasta 10 años, se puede volver a plantar y vuelve a nacer. Es algo increíble acerca de los olivares. Eso lo pudimos ver nosotros en Tierra Prometida, específicamente en Belén, donde vimos un sinfín de árboles secos, y le pregunté yo, ¿para qué quieren esto? Dices que los van a plantar. Dice, los tienen aquí, pero los van a plantar. Ahora, algo interesante acerca de los olivares es el fruto que provee, que es uno de los frutos más importantes. Con 7 frutos bendijo Dios a la Tierra Prometida, pero de entre ellos se encuentra el que da el olivar. ¿Cuál es el que da el olivar, hermanos? El olivo. El olivo es muy importante, muy saludable para la parte sanguínea. Y estuvimos platicando el día martes con algunos hermanos que estuvieron en la casa comiendo, y me decían que una vez que el aceite de olivo se ponía sobre el sartén, perdía totalmente sus elementos. Como yo soy un poco incrédulo, lo que hice fue que revisé prontamente en internet y me di cuenta que no era así. Realmente, aunque lo frías, todavía mantiene todo lo que tiene que ver con el olivo, y es más, es mucho mejor, mucho más saludable, y por eso el aceite de oliva se considera como uno de los frutos más saludables de todo el mundo, aparte del jugo de la vid o de la uva. El olivar es muy interesante porque cuando tú ves el olivar, y lo voy a ampliar aquí a ver si me entienden, cuando lo ves sembrado, por ejemplo, toda la raíz de abajo es la que va a ampliar el Señor Jesús, y lo que tiene que ver con el Señor Jesús. Ahora, hay algo interesante acerca de esto. Lo que vamos a mirar en las próximas semanas es esto, que es la raíz. Eso es lo que queremos ver, la raíz, entender la raíz. Y la otra cosa que vamos a entender es algo muy interesante. Hay olivares que son naturales y hay olivares que son silvestres. Los olivares que son silvestres, por lo tanto, no proveen el fruto del olivo como los naturales. Y de ahí hay una gran diferencia. Pero lo que sí pueden hacer es que lo pueden proveer si se injertan a un olivar natural. Esto es, que toman el pedazo de madera como este, para que me entiendan, ¿ok? Toman el pedazo de madera como este, lo abren así más o menos, ¿ok? Y lo que viene a hacer es que plantan aquí madera del olivar silvestre. Y lo que hace el olivar natural, hermanos, es que empieza a fluir por el olivar silvestre la sábila, y lo que empieza a hacer es que empieza a fluir el fruto. Es algo muy interesante acerca de el olivar natural y el olivar silvestre. Ahora, ¿qué es lo que producen? Olivos. ¿Qué es lo que produce el olivo? Aceite de olivo, que es mucho más saludable que el mismo aceite vegetal. Y claro, mucho más saludable que la manteca o la grasa que normalmente utilizamos nosotros los que vivimos en México. Entonces, en ese aspecto, el olivo natural provee y hace del olivo silvestre que fluya dentro de él aceite para que eventualmente dé su fruto. Y eso es precisamente lo que va a explicar Pablo en su ilustración, o si le pueden llamar parábola, cuando se refiere a esto. El olivo natural y el olivo silvestre. Ahora, para todo esto, una de las cosas que va a hacer Pablo y que tiene que hacer es, tiene que seguir explicando la idea general
de lo que es el pueblo judío y de lo que es el pueblo gentil. No es fácil comprenderlo, especialmente cuando estamos a 2000 años después de que por inicio se presentase la carta de Romanos casi. Hemos visto el miércoles, tabernáculo, templo e iglesia, vimos un poquito acerca de las tres teologías de tabernáculo, templo e iglesia, y se entrelazan con esta clase en estos próximos 3 capítulos. ¿Okay? Porque ahí se encuentra la teología de reemplazo, ¿okay? Que dice que el pueblo judío deja de existir para que la iglesia exista y por lo tanto el pueblo judío ya no importa más. Esa es la teología de reemplazo. Entonces, cuando tú lees capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, si no lo lees con cuidado, puedes llegar a pensar que es así. De tal manera que puedes llegar a pensar que, pues sí, o sea, el pueblo judío fue utilizado por Dios solamente para que Jesucristo viniera por medio del pueblo judío, y una vez Jesucristo presente y habiendo muerto por nosotros, y entrasen los gentiles, los judíos ya no funcionen y sirvan más. Por lo tanto, los gentiles son más importantes que los judíos. Y esa idea es la teología de reemplazo, brevemente. ¿Okay? La teología de separación dice, no es eso. La teología de separación dice, el pueblo judío es uno, la iglesia en sí es otro. Por lo tanto, el pueblo judío es uno, la iglesia es otro pueblo. Son 2 pueblos y a los 2 Dios los bendice. Tampoco es así. ¿Ok? Y viene la teología más importante. ¿Ok? Y esa teología es la que se trata de explicar a través de todo esto. No es una teología de reemplazo, ni tampoco es una teología de separación, ¿okay? Sino que es una teología de implementación. O sea, que nosotros como gentiles no éramos nada más que un olivo silvestre, que por sí solos no podíamos producir fruto y que éramos ajenos de la raíz, del aceite y de los frutos. Y entonces nosotros, va a explicar Pablo, fuimos injertados en el olivo natural. ¿Quién es quién? El pueblo judío. ¿Quién es el pueblo judío? Fuimos injertados en el pueblo judío y a través de ellos hemos recibido el aceite y hemos podido dar fruto. Entonces, eso es lo que tratamos de comprender en estos 3 capítulos. Son capítulos realmente muy profundos. O sea, yo quisiera pasar unos 6 meses en ellos. No lo vamos a hacer. ¿Ok? Porque son capítulos que realmente te hacen pensar, capítulos que te hacen meditar, te hacen como que hasta cierta manera como que te marean. Entonces no lo vamos a hacer por el bienestar del mareo de todos ustedes. Pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar así como por encima. Y en algunas áreas me voy a profundizar y cuando esto suceda, de pronto vas a sentir de lo que te estaba diciendo. ¿Ok? ¿Todos me están entendiendo? Entonces vamos a ver si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Ok? Hace 2 semanas, porque gracias a Dios venimos de Oaxaca la semana pasada, veíamos a Abraham, número 1. Del linaje de Abraham salen 2 hijos. Uno es Ismael y el otro es Isaac. Entonces tenemos a Abraham y tenemos a Isaac. Aunque Ismael nació primero, Ismael no importa porque era hijo de la esclava. Y aunque era hijo legítimo, pues la esclava no anula que sea legítimo, porque la genealogía no viene por la mujer, sino por el semen del varón, por el esperma del varón. Era legítimo Ismael, solamente que Ismael no era el hijo de la promesa.
Y ahí es donde tenemos que entender. El hijo de la promesa era realmente ¿quién? Isaac. Isaac tiene también 2 hijos, los cuales, dice la Biblia, son gemelos. Yo les explicaba que realmente son mellizos, pero son gemelos porque son diferentes. El primer hijo se llama ¿cómo? Esaú, ¿qué significa? Velludo, muy bien. Y el segundo hijo se llama ¿cómo? Jacob, ¿qué significa? Ladrón, usurpador, muy bien. Entonces, en este caso, hermanos, lo que sucede es que, aunque Esaú es el primogénito, Esaú pierde su primogenitura cuando vende su primogenitura por un potaje, un caldo de lentejas, un guisado rojo. Y cuando la pierde, dice Hebreos capítulo 12, que por lo tanto es un profano. O sea, no consideró sagrado lo que estaba teniendo en su vida. Por lo tanto, no es Esaú el importante en esta idea, sino que sigue siendo Jacob. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok, ahora, lo que sigue a esto es que Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Bueno, primero se le cambia el nombre Jacob y el nombre que se le pone es ¿qué? ¿Y Israel significa qué? Que pelea contra Dios. Entonces eso ya lo vimos, entendimos por qué pelea contra Dios, porque el nombre Israel tiene una connotación negativa en la Biblia. Okay, negativa en la Biblia, totalmente negativa. Israel no es un nombre positivo en la Biblia, es un nombre negativo porque fue el que peleó contra Dios. Y les expliqué de los reinos, cuando estaban en el norte eran paganos, tenían altares altos. Israel no es un nombre con connotación positiva, siempre va a ser connotación negativa y por lo tanto se empieza a cambiar su idea, su apariencia, su imagen del nombre Israel, se empieza a cambiar. Por eso si no se le hubiera puesto la iglesia de Israel, pero como es algo negativo, se le cambia totalmente. Okay, entonces estos 12, de 4 mujeres, hijas de Israel o de Jacob, ¿verdad? Es lo que se considera los israelitas. ¿Okay? Ahora, en capítulo 9:1, de ellos, dice que primero viene la promesa, vienen los pactos. Mira, si leemos ahí 9 capítulo 4, dice así. Dice que son israelitas, o sea, los familiares de Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, si alguien entiende a Dios, en el tiempo en que escribe Pablo, son los israelitas judíos. Son los que lo entienden. Porque transportémonos al tiempo de Pablo y seamos gentiles en aquel tiempo. Si éramos gentiles, no habíamos escuchado ni la historia de Noé, no habíamos escuchado muchas de las historias bíblicas, Caín y Abel, pero en el tiempo de ahora, porque muchos de nosotros fuimos criados en denominaciones y por Hollywood, la historia de Noé, la historia de Caín y Abel no son ajenas a nosotros, no lo sabemos, pero son historias judías, son historias israelitas, no son historias gentiles. Para que me entiendan, si nos transportamos en aquellos tiempos, no nos pertenecen a nosotros esas historias. A quienes les pertenecen es a quiénes, a los israelitas, a los judíos. Entonces, cuando vemos esto, uno de los puntos que tenemos es que para el tiempo en que Pablo está escribiendo la carta de Romanos, hay un gran problema. Y el gran problema es que, dice Pablo, yo quisiera que mis familiares fuesen salvos, porque de ellos es, una vez más, adopción, gloria, pacto, ley, culto y promesas. Es de ellos, a ellos les pertenece. ¿Ok? Pero luego dice el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí entonces ya cambia, hermanos, el paradigma de la gente y el paradigma de todos, porque lo que empieza a cambiar aquí, hermanos, es que lo que empieza a decir es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, está hablando de un israelita no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y esto cambia totalmente para ellos, porque la primera reacción de los que eran israelitas era, espérame tantito, ¿estás diciendo entonces que no todos los que son descendientes son israelitas? Dice, no. Y se chocaron. Y luego explica, brevemente lo vimos esto la vez pasada, explica por qué. Bueno, porque dice ahí en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te se llama descendencia. Esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como desobedientes. Y la promesa fue dada ¿a quién? A Abraham. Entonces la promesa alcanza desde Abraham hasta el tiempo de hoy. Y aquí, hermanos, es donde está la confusión total. Dices, bueno, entonces, si los israelitas, o sea, los descendientes, si los israelitas no son los únicos descendientes, sino que estás diciendo que hay otro grupo que también son israelitas, entonces, ¿quién de ellos dos son los israelitas? Y esto es importante. Y el ejemplo que da Pablo es, bueno, así yo les había dicho, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, por primera vez, hermanos, empieza a separar y dice, ok, los israelitas, o sea, los judíos, son Esaú. Y aquellos de los que yo estoy hablando son Jacob. Y estos les van a servir a Jacob. Y eso causó un choque en ellos, porque eso nunca había pasado. O sea, ellos nunca habían escuchado que aquellos que ni siquiera son descendientes de Israel fueron israelitas. Eso es ilógico. ¿Ok? Eso no, o sea, es ilógico. Y es donde empieza a mover todo el apóstol Pablo. Ahora vamos a adelantarnos un poquito y vimos lo que eran vasos de honra, vasos de deshonra. Yo daba el ejemplo de una ¿qué? Basinica, porque realmente eso es un vaso de deshonra. Nosotros éramos basinicas, éramos vasos de deshonra. Los judíos eran vasos de honra. Dios los usó, los cuidó, los protegió. Ahora veamos ahí en el versículo 24, dice así, 24, dice, a los cuales también ha llamado, como es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. O sea que lo que empieza a hacer Pablo es que dice, aquí están las profecías de lo que acabo de decir, que los que no son judíos o israelitas van a ser pueblo de él. ¿De quién está hablando? De los gentiles. ¿Ok? Y dice eso del profeta Oseas. Luego saca una del profeta Isaías y dice, versículo 27, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra de justicia y con prontitud. Y aquí, hermanos, viene una palabra que va a ser muy importante en la clase que vamos a estar usando estas semanas, que es la palabra remanente. Es una palabra muy importante en esta serie, ¿ok? La palabra remanente. Es importante, ¿ok? Porque entendiendo la palabra remanente puedes entender lo demás. La palabra remanente viene del griego leima o leima, que significa remanente que queda o se reserva para algo. Y de esto, hermanos, está la comprensión de la predestinación, de esta palabra. Porque cuando se habla del remanente, ¿ok? A ver, pónganme toda atención, aquí no los voy a perder, ¿ok? De las 12 tribus de Israel, no todos son el remanente. De esto va a fluir un pedazo muy pequeño y a ese se le va a llamar remanente. ¿Ok? De ese remanente, la pregunta que tengo, ¿son israelitas? Sí. ¿Son los verdaderos qué? Israelitas, ¿por qué? Por genealogía. Por linaje. ¿Todos me están entendiendo, hermanos? De este remanente no se está hablando de los gentiles. Vamos a repetir la profecía. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Ok? Esto ha pasado a través de la Escritura. Pasó en Sodoma y Gomorra, cuando Abraham debate o argumenta con Dios, dice, si solamente hay un justo, ¿por eso no lo harías?
está realmente intercediendo por sus sobrinos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, hagan de cuenta que Lot y sus hijas, quienes salen, son el remanente de todo Sodoma y Gomorra, aunque ahí había más descendientes de Abraham. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, si vemos, por ejemplo, lo quieren ver en otro ejemplo, si vemos, por ejemplo, los 600,000 que salieron de Egipto, toda la primera y segunda generación quedaron muertos en el desierto. Los que entraron es el remanente. O sea, los que entraron son los que quedaron o se reservaron para algo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok, ahora veamos el ejemplo de aquí. Jesucristo vino a todos. Ahora esto es algo bello. Jesucristo es eterno. Jesucristo es Dios antes de. Jesucristo bajó a la tierra. Desde la eternidad, Jesucristo quiso salvar a su pueblo, aunque Él sabía que no todo su pueblo, ¿le qué? Le aceptaría. Que solamente quien le aceptaría sería un pequeño remanente. Y la expresión que tendré el día de hoy es, y aún así vino. Increíble, ¿no? Si lo vemos de esa manera, mencionen nombres de quienes son parte del remanente en cuanto a lo que se refiere Pablo. Los 12 discípulos, muy bien. ¿Quién más? ¿Ah? No, estamos hablando del tiempo de Pablo. No se regresen. Del tiempo de Pablo. ¿Quiénes son parte del remanente? Cornelio no. Tampoco. Ok. Ahí se me perdieron. Ok. Díganme ustedes, ¿quién es el remanente? Vamos a empezar. Raza. ¿Qué raza es el remanente? Reiteramos, judíos es religión. Hebreos, ¿ok? Hebreos es remanente. Vean las palabras por propósitos didácticos. Judíos, religión. Judío puede ser un prosélito y es gentil. Ok, entonces hebreos o israelitas, para el contexto que estamos hablando. Díganme, ¿de qué raza son ese remanente? Hebreos, israelitas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este contexto, díganme, ¿quién es el remanente? Aquí, ahorita. En esta carta, cuando lo escribió Pablo. ¿Los hebreos qué? Los hebreos cristianos. ¿Y un ejemplo de ellos es quién? Pablo. Pablo está aquí y Pablo está llorando por todos ellos. Yo quisiera que todos fuesen ¿qué? Salvos, porque de nosotros es ¿qué? La gloria, la adopción, el pacto, la ley y las promesas. Yo quisiera eso. La realidad es que no es así. Solamente un pequeño ¿qué? ¿Cuántos? Pequeño. Bien chiquito, hermanos. Porque si ves a todo Israel en los tiempos de Jesús, es más, cuando se predica en la iglesia, nos sorprendemos cuando vemos que 3,000 se bautizan. Todos judíos, israelitas, hebreos, ningún gentil, para que me entiendan más que hubiera un prosélito entre ellos. Todos judíos, todos hebreos, todos israelitas. Eso, 3,000 es muy pequeño, a diferencia de los 600,000 que estaban en Jerusalén. Sí, la iglesia se sorprende, wow, ¿cuántos se bautizaron? 3,000, wow. No, pero es una parte muy pequeña, hermanos. Porque realmente había como 600,000 en el día del Pentecostés, ese día. Así que fue una parte muy, ¿qué? Pequeña a diferencia del resto. Esos son el remanente, ¿ok? Ahora, este remanente es lo que estamos viendo. Que número 1 son descendientes ¿de quién? De Abraham. Vámonos por partes. Abraham, Isaac, Jacob y las tribus, ¿ok? Son descendientes. Ellos conocen la ley. Ese es el remanente. ¿Ok?
Ahora, si leemos el versículo 27, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que lo son, tan solo el remanente será salvo. O sea, ya el profeta Isaías dice, va a haber muchos israelitas, pero solamente va a ser muy poco, solamente el remanente. Y cuando se habla de remanente, los que Dios ya vio desde la eternidad que serían salvos, van a ser salvos. Aquellos que son hebreos, judíos, van a ser salvos. A eso le va a llamar remanente, aunque Dios ya lo vio. Pero eso no anula la decisión de ellos. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos, ¿qué? Semejantes. Entonces viene la pregunta importante. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó? O sea, ve cómo aquí se está separando, vean otra vez ahí. Judíos, aquí, ¿y qué? Y gentiles. Vean cómo son dos. ¿Todos me están siguiendo? Está hablando de dos. Pero en el contexto Pablo está hablando de quién es, ¿por quién lloraba él? Por los judíos. De él está hablando. Todavía no entran los gentiles. Aunque ha dicho, es lógico que los gentiles, vean ustedes el orden, hermanos. Fíjate nada más de dónde viene la bendición de los judíos, hebreos. ¿Sí la ves? Fíjate de dónde viene la nuestra. ¿Listo? Se saltó todo. ¿Y qué es lo que hace? Que las dos sean la fe. La fe. Ahora, versículo 33. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Ahora, viene lo más importante de todo esto, hermanos, que los judíos tenían la ley. Los judíos tenían la ley. ¿Y qué teníamos nosotros, hermanos? Nada. ¿Ok? Los judíos tenían la ley, nosotros no teníamos nada. Ahora, ¿se acuerdan lo que veíamos? Creo que esto fue el miércoles. Ni una tilde ni una jota pasarán. ¿Se refiere a qué, hermanos? Y lo vimos en el repaso de Tabernáculo Templo de Iglesia. Decíamos que en todo está plasmado ¿quién? Cristo. Capítulo 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es ¿quién? O sea, el objetivo, el propósito, la meta de todo el Antiguo Testamento es ¿quién? Cristo. Sin embargo, ¿cuál fue el problema con los judíos en cuanto a lo que acabo de decir? Si todo el propósito de la ley era Cristo, ¿cuál fue el problema con los judíos entonces, hermanos? No le reconocieron, sí, pero no le reconocieron, ¿es cierto? ¿Sería que no estudiaban la ley? No tenían la fe. O sea, guardaban la ley, pero no tenían la fe. Y creían que eran justos por guardar ¿qué? Por guardar la ley. Ahora, ¿qué era lo único? Si el fin de la ley es Cristo, ¿qué era lo único que tenían que hacer? Fíjate cómo dice el versículo 9 y versículo 6. Dice así, 8, 9 y 6, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe, ahí está la palabra fe otra vez, ¿ok? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? Ahora, esa parte se hace muy sencilla, hermanos. Pero para nosotros se hace sencilla porque desde pequeños, criados en diferentes denominaciones, ya percibimos que Jesús es Dios. Ya percibimos que Jesús es a quien adoramos. Pero quiero que te metas en la mente de un judío, de un hebreo. Lo que ellos tenían que hacer es que toda la ley apuntaba, porque el fin de la ley es ¿quién? Toda la ley les había enseñado que Dios estaría entre ellos. ¿Dios entre qué? Emmanuel. Eso es lo que la ley les había enseñado. Cuando viene Jesucristo y lo ven, todo lo que ellos practicaban, no lo ponen en el fin, en el propósito, en el objetivo. No lo ponen. Pero algunos sí. Y aquellos que sí lo ponen, hermanos, ¿cómo se les llama?
remanente. ¿Me están siguiendo? Ok. Ese remanente, que sí lo ponen, denme nombres del remanente en los evangelios. Ahora sí, arránquense. ¿Ah? Pedro. ¿Ah? Marcos. Juan el Bautista. Lázaro. Esteban. Denme nombres que no son del remanente y creyeron en los evangelios. Fíjense la pregunta que acabo de hacer. Escuchen. Cuando yo digo remanente, ¿a quiénes me refiero? ¿Hebreos qué? Israelitas. ¿Ok? Entonces, en los evangelios, dime quiénes no son parte del remanente y creyeron. O lo voy a decir de otra manera. ¿Quiénes no son hebreos israelitas y creyeron? Es lo que pregunté. En los evangelios. No en Hechos, en los evangelios. La samaritana, muy bien. La samaritana. ¿Quién más? Sí, pero esa está hasta atrás, hasta atrás. Evangelios. ¿Más de mano? Sí, pero Timoteo están hechos. Yo lo que quiero que empiecen a visualizar más son los tiempos, las dispensaciones. O sea, en los evangelios, el remanente, todos los que son hebreos, israelitas y creyeron en Jesús. Pero hubo muchos que creyeron en Jesús que no eran parte del remanente, que no eran hebreos, israelitas, que eran gentiles. ¿Como quién? Como el centurión que le sanaron a su hija. ¿Como quién? Como la viuda de Sarepta de Sidón. Como aquella que le gritó, hijo de David, ten misericordia de mí, y que la comparó con una perrilla. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, esos son los que no son parte del remanente, los que no tienen entrada. Y cuando viene la muerte de Jesucristo y Jesucristo resucita y empieza a cumplirse el fin de toda la ley es Cristo, quienes solamente entran son el remanente. ¿Quiénes? Los 3,000 hebreos judíos, israelitas, son los que se bautizan. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde? No estamos ahí. Porque para ellos era la adopción, la gloria, la ley, el pacto y las promesas. No estamos ahí nosotros. En el inicio de la iglesia no estamos nosotros. ¿Quiénes son los que están? El remanente o hebreos israelitas. ¿Todos me están siguiendo? Pero ellos tenían que hacer algo muy sencillo. Lo único que tenían que hacer era decir, yo creo que Jesús es el Señor. Ahora eso no lo entendemos nosotros. No lo entendemos nosotros porque no somos. Pero veámoslo de otra manera. Si ustedes recuerdan la clase de Tabernáculo, Templo y Iglesia, ¿se acuerdan ustedes del repaso? A ver, el nombre Adonai es el nombre Señor. ¿Tantos de acuerdo? Eso lo vimos el miércoles. Adonai es Señor. Si yo estoy diciendo Señor, me estoy refiriendo ¿a quién? Adonai. ¿A quién? ¿A quién? A Jehová. Lo que ellos tenían que hacer era decir, yo creo que Jesús es Jehová. Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. Porque con la boca se cree. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? ¿Ves este versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor? Nosotros no lo entendemos como lo entienden los judíos. Porque para ellos decir que Jesús es el Señor, es decir, Jesús es Adonai, Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Y eso, hermanos, está complicado. ¿Y quiénes creyeron eso solamente? El remanente entre los judíos. Hermano. Es que para ellos era muy delicado meterse y pronunciar y aún escribir el nombre de Jehová. Claro. Y tener tanto respeto que no querer ni mencionar. Claro. Pero eso es precisamente lo que está pasando. Pues gracias a Dios que después a nosotros ya se nos hizo más fácil. Sí, pero
pero estamos hablando aquí del remanente, todavía no entramos ni en la foto nosotros, pero quiero que veamos eso, hermanos. Ahora, vean la gloria. Dios se dio cuenta que todos los hebreos israelitas no lo iban a recibir. Iba a ser un ¿qué? Una parte muy pequeña que lo iba a recibir, una parte muy pequeña, y aún así vino. Dios sabía en la eternidad, porque en la eternidad se encuentra todo esto, que todo el mundo iba a huir, pero que no todo el mundo lo iba a recibir. Y aún así vino. Porque muchos son los llamados. ¿Sí ven? Gentiles, judíos. Veámoslo de mejor manera. Dice, ahora, versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Aquí es donde Pablo empieza a meter. Ok, ahora sí vamos a hablar de los dos. Vamos a hablar del remanente y vamos a hablar de los gentiles. Vamos a hablar de los dos. Pero, ¿para quién era más fácil creer? Quiero que lo piensen. ¿Para quién era más fácil creer? ¿Por qué para el judío? Porque toda la ley apuntaba a Cristo. A nosotros nos tienen que explicar todo desde el principio, hermanos. Pero a ellos no. Oye, ¿no te acuerdas lo que dijo Oseas? ¿No te acuerdas lo que dijo Isaías? ¿No te acuerdas lo que dice Moisés? Si todo esto apunta a quién. Se supone que está fácil. Pero no todos creyeron. ¿Y aún así qué? Y aún así vino. Hablemos de nosotros. En el tiempo de hoy, la mayoría de nosotros tenemos una idea de quién es Dios porque crecimos en denominaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el tiempo de Pablo, hermanos, no era así. El gentil era gentil, hermanos. Es más, creo que en esta sociedad estamos retornando a ese lugar donde la gente ya no conoce a Dios. Porque ya la gente, hermanos, no va a las iglesias. Ya no va, no se reúne en ningún lado, no escucha la Biblia, ya no le importa nada, cree en las fábulas, cree en Hollywood, cree en los libros. Entonces, estamos retornando al lugar donde Dios no es importante. Nosotros, la mayoría de nosotros somos criados en denominaciones, tenemos una idea de quién es Dios, hemos escuchado las historias de Dios y todo lo demás, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero alguien vino y nos explicó. Alguien llegó y nos explicó el Evangelio. Y el Evangelio es la buena nueva. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Pero la pregunta es, ¿cómo pueden invocar al Señor si no les han explicado al Señor? ¿Y cómo pueden explicar al Señor si no hay alguien que les explique quién es el Señor? ¿Y cómo pueden invocar al Señor si no hay alguien que mande para que explique, para que les enseñe quién es el Señor? Y de pronto Pablo se encuentra en otra profecía de Isaías, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo? ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo pueden invocar a aquel que no han creído? Segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aquí se encuentra, hermanos, el misterio de la realidad del ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el fin de la iglesia, hermanos? ¿Cuál era el propósito de Dios? Salvar al mundo. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Llevar ese mensaje. Y tú dices, pero yo no lo puedo llevar. Entonces, ¿cuál es tu deber? Ayudar al que pueda llevarlo. Porque así como no éramos nosotros, ahora somos porque alguien nos dijo. Y luego dice Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Pero ¿puedes ver los pies de Pablo? Tal vez, no sé, tal vez tenían callos, grietas.
pero son hermosos, no por sus pies, sino por lo que, ¿qué, hermanos? Por lo que llevan. Si lo que nosotros llevamos, hermanos, es hermoso, no por lo quienes somos nosotros, sino por el mensaje que llevamos. Y tu misión es que nosotros vayamos. Esa es tu misión. Porque así como tú creíste, hay muchos que tienen que ¿qué? Que como la señora en Oaxaca que bautizamos el domingo pasado. Tienen que creer, tienes que confirmar, tienes que enseñarle, tienes que decirle. Tienes que llegar a rematar, para que caiga el agua. Pero ¿cómo van a invocar si no hay quien los envíe? ¿Y cómo irán si no hay quien quiera ir? Entonces todo está encerrado en esto. Y luego viene la pregunta de Pablo, versículo 16, fíjate, dice, mas no todos obedecieron, ¿qué? Al Evangelio. Y esto es algo que a mí me sorprende de Dios, hermanos, porque lo que a mí me sorprende de Dios, hermanos, es que desde la eternidad, Dios lo vio todo. Es más, esto lo digo para la mente que tiene sabiduría. En la eternidad no existe la fe, pero la fe se origina desde la eternidad, aunque no exista en la eternidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo con lo que acabo de mencionar? Lo que estoy diciendo es que Dios lo vio todo desde la eternidad, vio todo y dijo, toda esta gente quiero salvar, aunque no serán todos. Será un grupo muy ¿qué? Aún así voy a ir. Eso es increíble, hermanos. Porque para Dios no es cantidad. No, Dios no es un Dios de números. Y eso lo ves en el argumento con Abraham. Señor, si hubiera solamente un justo, ¿destruirías? Es más, si de toda la gente en el mundo, hermanos, solamente una aceptara el Evangelio, por esa hubiera venido Jesús. Aunque no pareciera mucho. A veces decimos, no, es que vamos a hacerlo si vale la pena. Como el inversionista, voy a invertir, pero si vale la pena. Si voy a sacar nada más eso, ¿para qué invierto? Jesús dijo, no, aunque sea uno, voy. Y desde allá lo vio, hermanos, y vino. Ahora, vio que no solamente el remanente, sino los gentiles. Lo vio. Y luego viene la profecía de Isaías, donde finalmente se entiende y dices, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. Sí, o sea, cuando tú le predicas a gente, hermanos, yo he predicado a mucha gente, y hay mucha gente que no es creyente, mucha gente que no ha visto el Evangelio. Entonces tú vas y predicas y predicas y predicas y dices, pero nadie hace, nadie obedece. Aún así que predica. Tú tocas las puertas y le dices a la gente y tocas una y tocas otra y tocas otra y tocas otra y tocas otra y tocas otra. Y tal vez de 100,000 puertas nadie obedezca, pero aún así toca las puertas. Porque ¿quién ha creído a vuestro anuncio? O sea, ya está plasmado que el mensaje es hermoso, que los que lo llevan son hermosos sus pies. Ya está dicho eso, hermanos, pero está dicho también que ¿qué? Que no mucha gente va a creer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso es más lógico que no crea un gentil. Porque el gentil tendrá las cosas de decir, pues esto no corresponde a mí, esto no es ni de mi familia. Pero el judío, dice Pablo, oye, de nosotros vienen las promesas, de nosotros viene la ley, de nosotros viene la adopción. ¿Por qué? De nosotros viene el pacto. ¿Cómo es posible que no quieran aceptar el fin de todo lo que hemos hecho? O sea, todo lo que hemos guardado por años, por siglos, tenía el fin de Cristo. Ahora teniéndolo aquí, no lo aceptas. Lo único que tienes que aceptar es que Él es Dios, que Él es el Señor. Qué difícil es para un judío hacer eso, hermanos. Pero no quiere decir que no muchos no lo hicieron. Entre ellos se encuentra Pablo. Entre ellos se encuentra Pedro. Hubo muchos judíos que lo hicieron. Y por muy pequeños que eran el grupo, ese es el remanente de Dios. Y dice ahí el profeta, la palabra dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero aquí viene otro punto, hermanos, que nosotros leemos mucho este versículo, lo aplicamos, pero tal vez no lo aplicamos correctamente, ¿ok? La comprensión de la fe es esta. La fe primeramente no es de todos.
¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? La fe no es de todos. Es lo que dice 2 Tesalonicenses 3:2. Pero aún así, ¿Dios qué? Aún así Dios vino y lo hizo. Sabiendo que no todos aceptarían, aún así lo hizo. Es pues la fe el inicio de otra fe. Es un círculo interminable. O sea, que Dios en la eternidad, donde no existe la fe, tuvo fe. Dios tuvo fe, hermanos. Dices, a ver, espérame, ¿cómo que Dios tuvo fe? ¿De qué estás hablando? Porque Él es el autor de la fe. Él vio al mundo, dice, voy a ir, aunque yo sé que no todos van a aceptar. Aún así, voy a ir. Y luego dice ahí, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Pero díganme, ¿cuántos no escuchan? Es más, aquí hay algo interesante, hermanos, y hay algo que a mí se me dijo por mucho tiempo y lo comprendí apenas. O sea, la palabra nunca regresa vacía, es verdad. Pero tú puedes predicar la palabra. Eso no quiere decir que esa persona va a tener fe, hermanos. ¿Están todos de acuerdo? Puedes predicarles, no quiere decir que va a tener fe. Por eso llega un momento que dices, ya, ¿para qué le digo si no quiere? No le voy a dar las perlas a los cerdos. O sea, en pocas palabras, tú puedes predicar y predicar. O sea, entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Lo que quiere decir Pablo, hermanos, es que tú predicas y va a haber algunos que lo van a hacer, pero otros no lo van a hacer. Y el contexto del cual está hablando Pablo, leámoslo, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con mi pueblo, con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. ¿Y qué? ¿Sabes qué está diciendo, hermanos? El contexto de la fe viene por el oír de la palabra de Dios no es para los gentiles. El contexto es para ¿quiénes? Para los hebreos. Y no está hablando de la fe occidental, sino de la fe ¿qué? Del emunach. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra? De la fe sin obras está ¿qué? Del hacer algo al respecto. Y dice, imagínate, Dios vino, Dios extiende los brazos, sabiendo que no lo iban a ¿qué? Ahora, vamos a meternos un poquito en el espíritu, si quieres tú, del Señor para que veas lo que se siente. ¿Ok? Vamos a decir que tú tienes hijos y los crías. ¿Y cuánto trabajo cuesta criar a los hijos? ¿A poco no? Y los hijos son ingratos. Somos ingratos de por sí los hijos, ¿no? Eso, aunque tú digas, yo nunca he sido ingrato, todos somos ingratos. ¿Ok? Y luego te vas por años. 10 años, 15 años. Y luego tu madre o tu padre, ya muy anciano, decides irlos a ver y los vas a ver. Y tu madre sale de su casa o de la casa, o tu padre, y sale literalmente, abre los brazos. Ahora, abrir los brazos, extender los brazos, ¿es el propósito de qué? ¿De qué, hermanos? De un abrazo, hermanos. Quien los abre, ¿está dispuesto a qué? A perdonar, a amar, a todo. Dios desde la eternidad se dio cuenta que abriría los brazos y que lo dejarían con los brazos tendidos. Y aún así vino. Eso es amor incondicional. O sea, Dios estuvo así, hermanos. Yo creo que veas qué siente Dios con su remanente. No estamos hablando ni de los gentiles todavía, ¿ok? Con el remanente. O sea, ¿qué siente Dios cuando abre los brazos y nadie lo acepta, hermanos? Y dice Pablo se mete y dice, por lo cual yo lloro por los de mi familia. ¿Cómo puede ser posible que de nosotros es la adopción, es la gloria, son los pactos, es las promesas? ¿Cómo es posible que nosotros sabemos que el fin es Cristo y que dejemos con los brazos extendidos a quién? A Dios. Aquel Dios que pudimos solamente ver en la nube y en la columna de fuego. ¿Cómo es posible que lo dejemos con los brazos extendidos? Eso es lo que está diciendo.
versículo 11:1 dice, digo pues, ahora, ¿cuál sería la respuesta de Dios, hermanos? O bueno, ¿qué harías tú? De Dios, bueno, es una cosa. ¿Qué harías tú si escuchas eso? O sea, viene tu hijo y le abre los brazos. ¿Y el hijo no qué? No viene, depende del carácter de cada quien, ¿ok? ¿Qué harías tú? A ver, ¿qué harías tú, hermanos? ¿Te deja así el muchacho? Viene, no te abraza y se cae de comer y se sienta. Sí, pero ¿qué harías? ¿Ah? ¿Llorarías? A ver, hablemos con unos que tienen el carácter fuerte como yo. ¿Qué harías tú? No los sensibles. ¿Ah? No te doy de comer. No, sí. ¿A poco no, hermanos? ¿Sabes qué hace Dios, hermanos? La pregunta es, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aunque lo dejaron con los brazos extendidos. No. Pero pregunto, ¿de quién está hablando? ¿Del remanente o de los gentiles? Del remanente. ¿Sí ves el contexto? No está hablando de los gentiles. Todavía no entramos nosotros, hermanos, en la foto. A los suyos vino y los suyos no qué. O sea, la parábola del rey lo explica todo. Tú haces de comer, ¿verdad? Yo hago de comer, vamos a decir que hago de comer mole, un ejemplo, ¿ok? Yo hago de comer mole, digo, ¿qué? ¿Cuántos van a venir? Van a venir 6, 7, ¿ok? Pues vamos a hacer 2 piezas, pues Pilli se come unas 4 para Pilli, y Prenda no comen mucho, una pierna. Entonces empieza a calcular. Y de pronto, ¿qué? No llega la gente. Entonces, ¿qué hace la parábola? Dice, ve, sal y invita a los demás. Dios vino, los judíos no lo reciben, y entonces, ¿quién tiene entrada, hermanos? Yo iba a abrir la puerta, a ver, no vino tal persona, vengan, ¿alguien quiere mole aquí en la casa? Y el americano, what are you talking about? Mole. What's mole? La idea general es que entramos nosotros. Eso es la fe, hermanos. Pero la fe, ¿quién es la fe, hermanos? La fe es aquellos que abrazaron ¿a quién? A Dios. Eso es fe. Porque yo les he dicho aquí anteriormente, ¿cuántos creen en Dios? Y todos dicen, no, pues muchos creemos en Dios. Sí, pero pues hasta los demonios creen y ¿qué? Eso cualquiera cree. Creer significa hacer. O sea, si tú crees de corazón, confiésalo ¿con qué? Con la boca. Si tú de crees corazón, no vas a estar pensando si me bautizo o no. Si es lo que dice Dios, me bautizo. O sea, el que cree, cree, y el que no cree, no cree. Porque el creer, hermanos, es lo que hace que una persona invoque al Señor. Y cualquiera que invocar al Señor será ¿qué? Salvo, sea judío o sea ¿qué? Griego. Acabo con eso, hermanos, y con eso termino. Imagínense tanta gente, hermanos, que se pierde todos los días. ¿Tú crees que Dios no los ama? Dios los ama. Pero aún así, no es la decisión de Dios, es la decisión de quién. Para conquistar el Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar pueblo de Israel, marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista, tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab, solo
para la conquista de almas que perdidas están. Para la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Para la conquista eterna, Dios con nosotros va.